Que Dios les bendiga, mis estimados hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Estamos 26 de octubre, tenemos nuestro devocional el día de hoy con un tema muy importante. El tema es ¿por qué me cuesta hacer el bien? Pero antes de hablar del tema de hoy, quiero decirles que necesito que usted allí en los comentarios me ponga qué temas quisiera que sean tratados, qué preguntas e interrogantes tiene usted de la Biblia. Estoy para servirle. El día de ayer hubieron personas haciéndome preguntas de temas que les interesa, entonces yo les sugiero, por favor, póngame ahí en los comentarios para yo poder ir preparando temas de acuerdo a esas inquietudes que usted tiene como hijo de Dios, o si quizás usted no conoce a Dios y tiene muchas preguntas, interrogantes, como qué hay después de la muerte, como Dios acepta el divorcio, o como de pronto pensar en ¿será que está mal tomar? O tantos temas que a veces son un poco de controversia. Entonces yo quiero que usted me escriba allí los temas, qué temas le interesa, y yo estaré a las órdenes para responderle. Vamos a empezar con una palabra de oración para que sea Dios quien sea hablando hoy a nuestras vidas. Jehová Dios Todopoderoso, que sea usted quien hable hoy, que yo el hombre haga silencio y que tu Espíritu Santo traiga revelación, Señor amado, y sobre todo la determinación en cada uno de nosotros de obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra del Señor nos dice en el libro de Romanos, mis amados hermanos, les invito a ir al libro de Romanos, capítulo 7, versículo 19 y versículo 20, dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cuando yo leo este texto, lo primero que pienso es quién lo está escribiendo, y sabemos que lo está escribiendo un hombre como Pablo, un hombre que plantó muchas iglesias, un hombre que tuvo un encuentro personal con Jesucristo, un hombre que se atrevió a decirle a otros: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Sin embargo, este hombre le dice a los romanos: yo tengo un problema, y el problema es que no hago el bien que quiero, sino que termino haciendo lo que no quiero hacer. Y yo me pregunto a cuántos de ustedes les pasa lo mismo. A mí me pasa. Yo creo que todo hijo de Dios experimenta a diario aquello, porque hay una lucha continua entre nuestra naturaleza carnal y la vida espiritual que debemos tener como hijos de Dios. Y vemos en la Biblia hombres de gran trayectoria que hicieron grandes cosas en manos del Señor, y que sin embargo hubo momentos en que les costó hacer el bien. Y damos un ejemplo como el rey David, que es un hombre que la palabra dice que es conforme al corazón de Dios. Sin embargo, en un momento le costó hacer el bien. Se quedó en la terraza, miró a la vecina, dijo: la vecina como que se ve muy bien, no solo que se ve bien, la quiero para mí. Entonces, a pesar de que él sabía lo que debía hacer, terminó haciendo lo correcto. Y quiero que vaya a Romanos 7:7, porque aquí hay como un dilema, algo que genera controversia. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos 7:7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces aquí el apóstol Pablo está aclarando algo que es muy cierto, y que es que sin ley, sin normas, sin reglas, no existe pecado, no existe desobediencia, no existe una contravención, ¿verdad que sí? Si usted va conduciendo y no le dicen que donde hay línea continua usted no puede rebasar, usted rebasa y no está cometiendo ninguna infracción. La infracción es en el momento de que usted sabe que donde la línea es continua, usted no puede conducir, no puede rebasar. Entonces, precisamente las reglas, las leyes, las normas son las que nos muestran lo que es incorrecto, lo que es pecado, lo que es una infracción, lo que no se debe hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen ese tipo de problemas? ¿Cuántos de ustedes de pronto van conduciendo y alguien les dijo una mala palabra y le cuesta hacer el bien y decirle Dios te bendiga, sino que usted viene y le contesta quizás no una mala palabra, pero también le dice algo hiriente a la otra persona, como de pronto es que eres bobo o qué sé yo? ¿Cuántos de ustedes de pronto en su hogar tuvieron un inconveniente con la esposa, con su esposo, y en vez de hacer silencio y presentarle a Dios el problema, comenzó también a contestar y se forma la discusión? Yo siempre digo, para que haya una pelea se necesita dos,
porque si el uno habla y el otro lo que hace es callar y mejor ponerse a orar, entonces le aseguro que la pelea va a terminar. Pero ¿sabe qué, hermano? Nos cuesta, le costó a hombres como a Pablo, le costó a hombres como David, pero también le costó a un hombre que la Biblia dice que no hay hombre tan manso como Moisés. Sin embargo, un momento cuando Dios le dijo, quiero que le hables a la roca, él golpeó a la roca. Y aunque sabía lo que debía hacer, había una norma establecida, ¿verdad? Lo que debía hacer, él se fue contra esa norma y él golpeó. Dejó que toda esa mansedumbre que lo caracterizara se dejara llevar por esa naturaleza humana y fluyó la ira y con ira golpeó la roca. Yo quiero que usted piense por un momento qué es lo que en estas semanas yo sé que debo hacer y me ha costado hacerlo porque he dejado que prime en mí mi naturaleza humana, mi carne. Es que yo no me voy a dejar de nadie. La gente va a escucharme quién soy, la gente va a conocerme quién soy. La gente no te tiene que conocer a ti, la gente tiene que conocer a Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en ti cada día. La gente tiene que ver a Cristo en mí cada día. Porque usted y yo tenemos que ser no es que tenemos, somos los representantes de Dios acá en la tierra. Pero sin embargo, nos cuesta hacer el bien. ¿Por qué nos cuesta hacer el bien? Dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Entonces cuando leemos este versículo 21 nos podemos encontrar con una dificultad, una ambigüedad y de pronto decir, bueno, ¿cómo es esto de que el pecado mora en mí? Si a mí me dice la Biblia que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero yo quiero que usted sepa que mientras usted viva acá en la tierra, la naturaleza del pecado va a estar, la naturaleza humana va a estar allí molestando. Y es por eso que usted y yo necesitamos continuamente buscar de Dios, recibir de la fuente que es Él, porque solo allí es que vamos a poder hacer todas las cosas buenas que usted. Yo le quiero decir en otras palabras, las cosas buenas que usted ve de mí, de Julio Morales, no son Julio Morales, es Dios. Todo lo bueno que usted me pueda ver hacer a mí es el resultado de Dios en mí. Porque mi naturaleza humana va a tender a hacer el mal, a ser enojón, a ser iracundo, a ser orgulloso, a ser grosero. Pero Dios en mí me lleva a amar, me lleva a respetar, me lleva a soportar, me lleva a ser paciente. Eso quiere decir que todo lo que usted ve de bueno que pueda hacer usted debe tenerlo claro y darle gracias a Dios y estar agradecido con Él al saber de que ese es el resultado de Él en usted. Hay una alabanza que dice, más de ti, menos de mí. Eso es lo que debería haber en nosotros cada día. Pero el apóstol Pablo tenía este problema, un problema con el que no solo lucharon hombres en el Antiguo Testamento, sino que también lucharon hombres en el Nuevo Testamento. Miren, a mí me llama tanto la atención que los discípulos estuvieron por 3 años con Jesucristo, estuvieron junto a Él, y cuando Jesús muere, ellos como que se olvidan, literalmente parece que se olvidan de todo lo que Él les había dicho y vuelven a su antigua vida, vuelven a pescar, vuelven a dedicarse a lo de antes y se olvidan el mandamiento, el ministerio que Dios ha dejado a todo hijo de Él, que es el ministerio de la reconciliación. Se olvidaron de lo que ellos tenían que ir y llevar esa palabra a toda persona. Y fue necesario que Él se les apareciera nuevamente y los haga volver en sí. Muchas veces nosotros necesitamos volver en sí y darnos cuenta, hey, ¿qué es lo que estoy haciendo? Recapacitar. ¿Por qué me cuesta hacer el bien? Me cuesta hacer el bien porque estoy llenándome y estoy alimentándome más de las cosas de la carne que de las cosas del Espíritu. Y aún alimentándome de las cosas del Espíritu, la carne va a estar allí. ¿Sabía usted eso? Yo les decía en un devocional pasado, recuerde que el mismo Jesús fue tentado, pero dependiendo de la autoridad espiritual que yo tenga, va a ser lo que el enemigo va a mandar. Satanás se dio cuenta que iba a tentar al Hijo de Dios, no podía mandar un demonio, se fue él mismo a tentarlo, porque Dios está de aquí, no es cualquiera. ¿A quién tiene que mandar Satanás para tentarlo a usted? ¿A cualquier demonito por allí desnutrido? ¿O será que tiene que ir subiendo de nivel? Porque mientras más buscas de Dios, más difícil se le va a hacer a él, al enemigo, mostrarte a ti una tentación.
¿Por qué nos cuesta tanto hacer el bien? Porque muchas veces no estamos alimentándonos del Padre, de la palabra, del Espíritu Santo con esa comunión íntima como deberíamos hacerlo. Mientras más nos acercamos a Dios, más nos aparecemos a Él. Entonces el apóstol Pablo tenía un problema que usted y yo lo vamos a seguir tratando la siguiente semana, porque vamos a ver qué es lo que pasa acá internamente en nuestro corazón. Yo siempre les hablo a ustedes y les digo, nosotros hablamos de corazón, pero sabemos que realmente la lucha del cristiano está acá, en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra memoria. Mira que hay episodios que quedan grabados en tu memoria episódica que son tan difíciles de borrarse y que solo la sangre de Cristo puede borrarlas de tu mente. Quedan episodios que te marcan, ¿verdad? Hay un área de nuestro cerebro que guarda los acontecimientos que generan en nosotros placeres incorrectos, y es lo que generan las adicciones. Les decía en una charla, en un devocional anterior, por qué la gente cae en adicción. Hay una parte neurobiológica en el ser humano que queda ligada, que queda atada, que espiritualmente Satanás toma ventaja para por allí molestar. Alguien me decía en estos días, ¿qué hago para dejar de pensar en todas las cosas, en todos los errores que cometí antes? Y yo le decía, esa va a ser tu lucha mientras vivas acá en la tierra. El problema no es qué manda el enemigo a tu mente, el problema es qué haces tú con lo que el enemigo manda. Porque el enemigo va a mandar de continuo, pero yo voy a rechazar llevando todos mis pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, estableciendo el reino de Dios en mi vida y dejando que el Señor tome el control de toda mi parte neurocerebral, de mi amígdala, de mi hipocampo, hipotálamo, qué sé yo, mi amado hermano, diciéndole, Señor, tú toma el dominio, el control absoluto de mi vida, de tal manera que en mis pensamientos seas tú, Señor. Dice una alabanza, mi pensamiento eres tú, Señor. Pero realmente Dios es mi pensamiento. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y siempre que yo cito ese texto de la palabra de Dios, yo digo, aquí está la clave para que un hombre de Dios viva en victoria, y es meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué es meditar? Es pensar. Estoy pensando en la palabra de Dios, estoy pensando en la rubia que salió en el programa de las dos. ¿En qué estoy pensando? Entonces, si el enemigo toma ventaja de mis pensamientos, por supuesto que me va a costar hacer el bien. Pero si yo dejo que el dominio y el control absoluto lo tome Cristo, aunque la lucha esté a diario, porque eso sí quiero decírtelo, tú no creas, mira, yo puedo ahorita levantar a un muerto, resucitarlo en el nombre de Jesús, puedo hacer ahora que el pie de un niño le crezca, y eso no va a hacer que deje de haber tentaciones en mi vida. Eso no va a hacer que deje de venir dardos a mi mente. Yo quiero que eso usted lo tenga claro. A veces la gente tiene un mal concepto, y termino con esto, y quiero que para esto que voy a decirte ahora te vayas al libro de 2 Corintios capítulo 4 versículo 7. El libro de 2 Corintios 4, 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo bueno que nosotros hacemos, ese tesoro que dice que tenemos, el vaso de barro, mira, este vaso no es de barro, pero cuando este recipiente lo simboliza a usted y me simboliza a mí. Nosotros somos ese vaso de barro, pero ese vaso de barro contiene un tesoro dentro, y ese tesoro que contiene dentro es a Cristo, es su palabra, es su poder, es esa garantía del Espíritu Santo que está vivo en nosotros, que se manifiesta en nuestras vidas. Todo ese tesoro mora dentro de este vaso de barro. Pero ¿cuál es el problema con un vaso de barro? Vuelvo y le repito para el que está viendo, yo sé que no es de barro, pero estoy tomando un ejemplo. De pronto tomo esta que es de arcilla, de loza, y puede caracterizar más. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que si yo no lo sujeto bien, esto se me puede caer y se va a hacer pedazos. Pero yo le hago una pregunta, aunque este barro se haga pedazo, ¿el tesoro se va a arruinar? El tesoro va a seguir allí. El problema es que mucha gente a veces cree que los que estamos al frente somos perfectos. Todo lo hacemos bien, en nada nos equivocamos, y a veces nos miran como aquello. O nosotros mismos se nos sube el ego. Yo digo, es que yo soy Julio, yo soy un pastor por excelencia. O es que yo soy un líder, ninguno de los otros líderes son como yo. Yo veo que yo soy paciente, yo soy esto, yo soy lo de acá. Y yo me imagino al enemigo lanzándote y yo me acuerdo, sí, así es. Así es.
susurrándote. Cuando vengan pensamientos a tu mente de hacerte creer que tú eres lo mejor, recházalo. No te digo, ay, tengo una baja autoestima. No, yo te hablo de que no aceptes que Satanás te adule. Acepta lo que Cristo dice de ti. Si Cristo dice que yo soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por él, sí. Pero a mí me muestra este texto que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo de buen nombre, todas las cosas buenas que yo pueda hacer son el resultado de ese tesoro que está dentro de mí. No es el barro, no es el vaso, es ese tesoro. Y es como el vaso se deja formar. Porque el tesoro es el mismo para todos, pero muchas veces no nos dejamos formar. No nos gusta que nos pasen por el fuego, no nos gusta que cojan y nos comiencen a limar, pero es necesario. ¿Sabes cómo Dios te lima? Justamente con la gente que amas. Sí, con el hermano de la iglesia al que tú vas y lo quieres tanto y que de repente te dijo algo que te lastimó. Gloria a Dios por ese hermano. Y allí es cuando tú tienes que decir, no me debe costar hacer el bien, no me debe costar hacer el bien. Yo debo mostrar que Cristo vive en mí. Cristo, revélate ahora, lúcete ahora a través de mi vida. Que cuando otro me critique, que cuando otro me lastime, yo pueda bendecirlo. Que cuando otro me haga daño, yo pueda ayudarlo. Que cuando otro diga algo malo de mí, yo pueda orar, yo pueda interceder. Que el poder de Dios sea evidente, que el amor de Dios sea evidente en mi vida. Ayer se celebraba el Día del Pastor. Hubieron tantas palabras bonitas que hermanos me dijeron. Pero yo tengo algo clarísimo. Todo lo bueno que ellos dicen es solo el resultado de ese tesoro que es Dios en mí. Porque yo, el vaso de barro, soy imperfecto y necesito cada día seguir siendo pulido. Cada día necesito seguir siendo pulido. ¿Saben por qué? Porque a mí me cuesta hacer el bien. A usted no. Y si a usted, al igual que a mí, le cuesta hacer el bien, yo le animo a que se una la próxima semana y nos demos cuenta, vamos a hacer un estudio más profundo, vamos a profundizar porque es que un hombre y una mujer, aún conociendo a Dios, tiene estas luchas como las tuvo David, como las tuvo Moisés, como las tuvo Jonás, como las tuvo Pedro y como las tuvieron muchos hombres de Dios como Abraham, que mintió diciendo que su esposa era su hermana, y muchos otros hombres de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta hacer el bien? Lo veremos la próxima semana. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos. Adelante, Cristo.